Hola, es un placer saludarlos en una noche más de estos cuentos de la noche o noche de cuentos. Llegamos a la emisión número 50, yo creo que una más. Y tal como lo anunciamos desde el primer video que emitimos en las noches dedicadas a estos tiempos en que estamos encerraditos, y vamos a continuar hasta donde pudiéramos lo más posible. Creo que hemos cumplido, y aunque ha habido problemas serios en lo técnico y en la salud aquí de esta persona durante unos días pasados, pues hemos logrado llegar a esta cifra. Sin embargo, este es el último programa de la primera fase de Cuentos de la Noche. Vamos a trasladar estos cuentos a los días jueves a las 9 de la noche y esperamos seguir contando con su compañía en este viaje nocturno por el mito, la leyenda, por el cuento, por lo que no se acepta y por lo que muchos llaman ficción. Y en realidad, como no hay pruebas, pues dejémoslo en el tiempo de ficción. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Ha sido para mí una compañía muy grande y ha sido un motivo de poder entretenerme en estos días que por la soledad se hacen difíciles. Pero vamos adelante y comenzamos estos cuentos, este cuento de la noche número 50 con correos. Sancho Panza. Don Roberto, esa historia, hablando él de lo que hablamos del último cuento que eché en directo, de cómo va a ser el futuro, la evacuación, el volteo de la Tierra, ese tipo de cosas, de esa fantasía que yo hice reuniendo pedacitos de aquí y allá en las historias, él comentó: Don Roberto, esa historia es muy cercana a la realidad del futuro. Cuando lo escuché, es como si usted me hubiera recordado un par de sueños que tuve. ¿Sería posible que en la presentación de la historia le añadiera una presentación dirigida al futuro? Saludo desde el norte del planeta, Sancho Panza. Gracias, Sancho Panza. Haremos lo posible y sé lo que trata de decirnos. Mundos paralelos, mensajes de aquí y allá. En realidad tuve un amigo que podía hacer o no podía hacer ese intercambio. Tuvo momentos difíciles en su vida y cuando salía de esos momentos trataba de hablar con el otro que está al otro lado y decirle: fresco, las cosas se van a solucionar. No le daba las soluciones, pero le daba ánimo, y eso lo hacía porque en determinados momentos de la tensión él sentía que algo o alguien le decía: fresco, no se afane, las cosas van a salir bien. Comunicación, ni idea. Y Magic Carolina Blogs. Mil gracias, don Roberto, muy buena la historia. Hablando de la misma historia del desastre ese del planeta, mi intuición me dice que eso ya pasó y que ojalá aprendamos a ser mejores para no repetir la restricción masiva. Bueno, en estos días también recibimos otro correo. Buenas noches, don Roberto. Aurora Lizarazo. En el chat escribió un blog de la cola de caballo. Yo no entendí nunca de qué hablaba y pregunté, pero hasta me dio risa, ¿por qué están hablando de la cola de caballo? Las trenzas en los caballos. Ella me escribió aclarándome, Aurora Lizarazo: don Roberto, lo de la cola de
caballo con trenzas es que se dice que las brujas le hacen trenzas en la cola y en la crin. Es un relato muy común en el campo. Trenzas en la cola y en la crin de los caballos hechas por las brujas. Marca del Fierro Toscano contestó: sí, suena grasoso, pero es verdad. Lo que pasó anoche con lo de las trenzas en la crin de los caballos fue que solo hicieron el comentario del caballo y no echaron el cuento completo. Marca del Fierro dijo eso. Gabo Zavalas contestó: yo he escuchado cómo las trenzas las hacen los duendes mientras los caballos corren. Trenzas de caballo, brujas, duendes, cuentos, mitos, historias de nuestros campos que de pronto tienen algo de real, no sabemos. Como decía alguien en un comentario del Gacé, vivimos en un mundo mágico. Muchos temas y muchas historias han quedado inconclusas a lo largo de estos cuentos de la noche. Algo falta siempre y tratamos de aclararlo, pero se va acumulando. Sebastián Romero escribió contando una cosa que tiene que ver con ovnis. Veamos. Sebastián Romero, OVNI. Buenas noches desde Bogotá. Le cuento que un día íbamos en una curva llegando al municipio de Tabio, aquí en Cundinamarca, y en medio de la oscuridad absoluta de la carretera pudimos observar una luz verde tipo nebulosa y con ella una luz blanca, como si entrara algo en la montaña. Eso hace 5 meses y creo que este puede ser el punto desde donde salen los ovnis, desde la Peña de Huayca. Cordialmente, Sebastián Romero. Sebastián Romero, muy amable. Y de ovnis trata la siguiente historia que nos fue mandada o enviada por Heidi, una niña llamada Heidi, ya digo el apellido. Esa historia me la envió escrita para que yo la narrara. La siguiente o el siguiente es el contexto de ese cuento de ovnis en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado. OVNIs aterrizando en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Relato enviado por Heidi Viviana Rubio Méndez. Esta historia sucedió en los años 90, cuando yo tenía más o menos 11 años y vivíamos en el barrio El Virrey del municipio de Usme, en Cundinamarca, cerca a Bogotá. Este barrio tiene una vista súper bacana de la ciudad. En esa época vivimos una noche de mitad de semana con una vista increíble. Después de la cena, mi papá acostumbraba a fumar un cigarrillo. Lo hacía en la terraza, pero esa noche abrió la ventana porque hacía mucho frío, un helaje típico de ese sector. Fumando y mirando por la ventana, de un momento a otro y con asombro llamó a mi mamá. Y de paso, corrimos todos a ver por la ventana. «Mija, mire esas luces». Entonces todos vimos que en el cielo bogotano había 2 luces verdes brillantes. Eran grandes y de ellas salía bastante humo. Luego mi papá nos dijo que miráramos a ver en las noticias, a ver si algún noticiero contaba el suceso. Mientras una de mis hermanas buscaba en los canales de la tele, las luces, que duraron un buen rato inmóviles en el cielo, comenzaron a descender en dirección al aeropuerto El Dorado, dejando tras ellas un halo de humo grisáceo en el cielo. Cuando estaba acabando el noticiero de las 7 p.m., el presentador dijo que tenían imágenes de los objetos en el cielo y que ya había muchas llamadas de personas alarmadas por lo que estaba ocurriendo.
El presentador dijo también que ya la aeronáutica les había enviado señales para que aterrizaran en una pista, y entonces mostraron un video como de 15 segundos. Un video donde estaba la imagen de los objetos aterrizando en una pista del Dorado. Como la televisión de mi casa era en blanco y negro, nosotros solo veíamos la luz blancuzca. Luego vimos cómo le salían unas paticas para aterrizar. Las paticas se parecían a las patas del viejo televisor de nuestra casa. Luego, de un momento a otro, la transmisión se cortó y el noticiero no volvió a tocar el tema. Ese día quedamos todos desconcertados por lo que sucedió, pero mi papá decía convencido que eran ovnis. Cordialmente, Heidi Viviana Rubio Méndez. Heidi, muy amable. La verdad yo no conocía ese suceso en el aeropuerto. Sin embargo, es creíble porque en el aeropuerto El Dorado ocurren o han ocurrido muchas cosas a lo largo de los años. Bueno, y vamos ahora con una historia de brujas, rematándola de las trenzas de los caballos. Nos escribió una historia Elkin Cardona Gallego. Esa historia es un poquito larga y dice muchas cosas interesantes. Escuchemos. Mi relato real con una bruja. Narración enviada por Elkin Cardona Gallego. Mi nombre es Elkin Cardona Gallego, tengo 50 años. Vivo solo con mis 3 perritos en una zona rural de la ciudad de Medellín. Yo nací y crecí hasta los 5 años en la casa de mi abuela materna, en un barrio popular de la ciudad de Bello. Mi vida fue normal como la de cualquier niño, hasta que una noche, teniendo ya 15 o 16 años, cuando, aprovechando las vacaciones escolares, fui de visita a la casa de mi abuela, y allí, una noche viví una experiencia que ha marcado toda mi vida hasta el día de hoy. Aquella era una casa antigua, construida con alcobas en galería, comunicadas entre ellas y ubicadas alrededor de un patio central. Como era una casa pequeña, a mí me tocó dormir en esas vacaciones en la sala de la casa. Un cuarto de unos 3 por 4 metros sin ventanas. No había ventanas hacia la calle ni hacia el patio central. Era un cuarto que tenía 2 puertas, una hacia la calle y otra hacia el patio. Además, había un baño sin puerta que daba paso a la alcoba donde dormían mi abuela y una de mis tías. En la sala donde yo iba a dormir, se ubicaban unos sillones de madera con cojines de espuma, una mesa de centro y un televisor. Una noche de aquellas vacaciones, mis tías y mi abuela, incluido yo, nos acostamos a dormir temprano, como era la costumbre en esos tiempos. En la pequeña sala donde tuve que dormir, quité todos los cojines y los junté en el piso para formar un mullido colchón. Entonces encendí el pequeño televisor de 14 pulgadas, apagué las luces y me dispuse a ver televisión. Eso era una novedad para mí, ya que en mi casa el televisor siempre estaba en la alcoba de mis padres. En esa época, la emisión de la televisión no era de 24 horas como lo es hoy. La emisión terminaba a las 12 de la noche y luego uno solo veía lluvia en la pantalla y un ruido blanco que ya en los aparatos de hoy no se produce. Entonces, como ya no había nada que hacer después de las 12 de la noche, me levanté, apagué el televisor y me acosté boca arriba. La sala, al no tener ventanas,
quedó en absoluta oscuridad. Y es aquí, en este momento, donde comienza lo extraño. Entonces, ahí acostado, empecé a escuchar cómo los muebles de madera emitían un crujido de forma alternativa. Primero uno, luego otro y después otro. Eso ocurrió unas 4 veces. Yo pensé que como estaba haciendo tanto calor, la madera sonaba. Luego empezaron a volar las cucarachas y pasaban casi rozándome la cara, hasta el punto de sentir el viento de sus alas. Entonces pensé, claro, como está haciendo tanto calor, las cucarachas vuelan para refrescarse. Eso decía mi abuela, que en paz descanse. No alcancé a pensar eso cuando escuché, frente de mi cara, un gruñido de tono grave y chillón. Y al mismo tiempo sentí que una especie de garra, 1 o 2, no recuerdo bien, se apoyaron en mi pecho de forma violenta. Recordando todo esto, yo empiezo a sentir escalofríos. Aquella noche y en ese momento yo estaba completamente despierto y por esa razón lancé un grito histérico. Un momento después, mi abuela se levantó y al llegar a la salita y mirar, comenzó a gritar como yo nunca la había escuchado. «Con el niño no se meta, bruja tal por cual, bruja mal nacida, con el niño no se meta». Después de esa experiencia, de forma más o menos regular, empecé a tener lo que durante muchos años yo llamaba pesadillas. Pero hace unos 15 años supe que se llamaban parálisis del sueño y que en mi caso siempre pasaban de igual forma. Y esto es que cuando yo entraba a mi habitación empezaba a sentir una sensación de estar observado. Alguien me miraba. Luego, al apagar la luz, veía una sombra como brincando o flotando sobre los muebles. Entonces, como en el pasado, yo ya sabía que me iba a molestar la bruja, y de hecho, eso sucedía. En otras ocasiones, encendía la luz para tratar de ahuyentar esa cosa, y solo era capaz de dormirme hasta que empezaba a clarear el día. Esto sucedió durante más de 20 años, hasta cuando yo ya mayor me fui a vivir solo. En mi nueva casa, esto dejó de pasarme durante 3 o 4 años, hasta que de repente una noche volví a tener esa parálisis que yo llamaba pesadillas. Esa parálisis que cuando uno trata de moverse o de gritar o de hablar no logra nada, y en ese momento solo se emite un sonido sordo y desesperado. La llamaba pesadillas porque a mi madre le pasaba lo mismo. En las mañanas, cuando eso le ocurría, yo le preguntaba que qué había pasado, y ella me decía, estaba teniendo pesadillas. Allá por los años 2009 y 2010, comencé a ver videos en YouTube donde hablaban de esto y daban explicaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y otras cosas. En esos videos también encontré que hablaban del aspecto esotérico del fenómeno, es decir, de los incubos, los sucubos, las abducciones, los entes del bajo astral, etc. Y entonces entendí lo que me sucedía. Estos temas me llevaron a la meditación y a entender que es el miedo lo que alimenta y atrae esas cosas. Entonces empecé a enfrentarlo con calma y con fuerza, ordenando que me dejaran en paz, al punto
que han pasado varios años sin esos raros eventos. Hay una cosa que recuerdo de la casa de mi abuelita, y es que muchos años antes de que mi mamá se casara, siempre tuvieron lo que ellos llamaban un duende o una bruja. Una bruja o duende que les escondía los zapatos, les tiraba los platos de la cocina al piso, y cuando iban a mirar, extrañamente todo estaba en orden. Los duendes o la bruja también les rompían la ropa. De esa historia contaba mi abuela, que en paz descanse, que eso era una bruja que la perseguía desde cuando vivía en el campo, ya que una vecina le brujó al marido para quitárselo, como efectivamente pasó, y mi abuela tuvo que huir de la finca con sus 5 hijas, y lo hizo corriendo, pues esa otra mujer iba a asesinarla. Mi abuela murió, y el día de su cremación, cuando toda la familia estaba reunida en el patio de la casa, tomándonos un tinto, escuchamos una risa en el aire, la típica risa aguda y siniestra de las brujas. ¿Será que esos demonios se alimentan del pánico? Sin más, y agradeciendo su tiempo y atención, les deseo una larga y lúcida vida. Cordialmente, Elkin Cardona Gallego. Bueno, les decía que a lo largo de esta serie han quedado muchos temas inconclusos. Siempre falta algo, hay alguna cosita que no alcanzamos a presentar y estamos aprovechando este último espacio de la primera tanda de Cuentos de la Noche para aclararlas. Mamá Tierra, respecto del tema que hablamos hace unos días de la muerte, el túnel y ese tipo de cosas, escribió algo muy interesante. Mamá Tierra habla sobre cosas que tienen que ver después de la muerte o con la vida después de la muerte. Escuchen lo que ella dice. Escribe Madre Tierra desde Argentina. Don Roberto, tengo que contar lo que sé. Lo primero que voy a contar es que lo que la gente ve no es una luz. Verá, cuando las personas pasan al otro lado, llegan a un lugar muy oscuro. Por eso creen que es un túnel. En realidad, es una puerta que se abre del otro lado. Como nos vamos acercando, a la gente les parece un túnel. Al llegar encuentra una segunda tierra. Pasando la puerta y a pocos metros hay un puente. Por debajo pasa un río. El lugar es hermoso. Las personas que vuelven son aquellas que no llegan a pasar el puente. Por eso pueden volver. Pero si lo pasan, no regresan. Otra cosa, todos los niños van a lo que llamamos cielo. Las apariciones de niños no son niños, son adultos. Lo que pasa es que adoptamos la forma del momento más feliz de nuestras vidas. Por eso, algunos ven a sus abuelos, padres o esposas más jóvenes. Lo otro es que siempre nos da la bienvenida a alguien conocido. Y esto es porque vimos pasar toda nuestra vida y emocionalmente es tan brutal que algunos no lo soportan. Por eso hay alguien para apoyarnos. La otra cosa que le puedo contar es que todos encarnamos siempre en la misma familia. Si alguna vez usted sueña con un ser querido, trate en el sueño de ver sus pies. Si ve que está descalzo, es porque ya ascendió. Y si usted ve su rostro claramente en el sueño, quiere decir que no es un sueño, es una visión real. Y así diferencia un sueño de una visita real de un ser querido. Los fantasmas están por dos motivos. Uno es que a veces están apegados a lo material y a sus cosas.
A veces hacen berrinche porque se enojan, porque no quieren morir, porque no aceptan. Luego están los que quedan para cuidar a alguien. Tienen permiso y se pueden marchar cuando quieran. Podría contarle más cosas, pero esto sería muy largo. Saludos y cariños, Madre Tierra. Mamá Tierra, muy amable. Sigamos avanzando en los cuentos que ustedes nos han enviado. Van a ir todos. Hay algunos cuentos en espera, los estamos procesando, pero van a ir todos, no se va a perder ninguno. Los vamos a ir presentando todos los jueves en adelante. Javier Ortiz tiene un cuento de susto, de casas extrañas. Escuchemos. Mi historia desde Panamá. Texto enviado por Javier Ortiz. Buenas noches. Mi nombre es Javier Ortiz. Yo vivo actualmente en Panamá. Esto hace ya unos 10 años. Lo que me sucedió fue en Bogotá, cuando yo tenía más o menos 16 años. En esa época nos habíamos cambiado hacía poco a una nueva casa. Y desde que vi la nueva vivienda donde íbamos a vivir, siempre me dio miedo. Entonces yo le dije a mi hermano que esa casa me asustaba. Bueno, el caso fue que por esos días yo me fui de vacaciones a Villavicencio y estuve allá como un mes. Cuando regresé, entré a mi habitación que estaba totalmente desordenada porque nadie la había arreglado. Y allí yo me quedé esa noche con mi mamá. La habitación se ubicaba en el segundo piso, tenía balcón y allí en el segundo piso quedaba también la cocina. Al frente de esa habitación dormía mi mamá y ella siempre entrecerraba la puerta de mi cuarto y colocaba la toalla colgada en la chapa como para ajustarla, pero nunca cerraba la puerta. El caso fue que al acostarnos a dormir, como a eso de las 2 o 3 de la mañana, yo comencé a escuchar como si alguien estuviera corriendo en la habitación. Y entonces, cuando abrí los ojos, vi la sombra de un niño de unos 8 años aproximadamente. Del niño yo solo veía la sombra y lo veía que iba hasta el balcón y regresaba hasta la cocina. Esto sucedió como 2 o 3 veces. El caso es que mientras iba de allá para acá y de acá para allá, yo lo seguía con la mirada. Y en esas, de pronto paró antes de salir y se volteó. Se volteó y me miró. Pero de él yo solo veía la silueta. En ese momento yo sentí demasiado miedo. Y entonces el niño silueta comenzó a acercarse donde yo estaba y yo traté de despertar a mi mamá llamándola, pero no pude. En ese momento yo estaba acostado de lado y cuando me volteé quedé mirando hacia el techo y entonces lo vi como a 1 metro de la cama. Aterrorizado, yo cerré los ojos y comencé a rezar, a rezar, a rezar y a rezar. Al fin, cuando ya pude, grité llamando a mi mamá. Entonces miré hacia la puerta y en ese momento vi que la puerta estaba completamente abierta. En aquella casa pasaban demasiadas cosas raras. Claro que con los días uno se acostumbra. A veces escuchaba que movían las cosas en el primer piso y que destapaban botellas. Recuerdo que un día un primo se quedó unos días en esa casa y subió al 3er piso donde estaba el lavadero para lavar un suéter. Entonces, como a los 5 minutos bajó y me preguntó que quién era ese niño que estaba arriba, ese niño que estaba llorando. Cuando subimos para ver al niño, vimos que no había nadie. Mi primo automáticamente cogió miedo, recogió la ropa y se fue de la casa.
Y esa es mi historia. Cordialmente, Javier Ortiz, desde Panamá. Y así vamos avanzando en este cuento 50 de la noche, en esta emisión número 50. Hay otro tema que quedó colgando. Juan Jesús Vallejo nos estuvo hablando de una ciudad con pirámides y todo por allá en el Perú, y tocó el tema del oro. Y dijo algo muy especial, que el oro colombiano estaba presente como gran cosa en la cultura maya. A mí me entregó mucho el tema, bastante extraño, pues como hacían en una época de selvas, sin corredores ni nada, para llevar ese oro allá. Le pedí que por favor ampliara la historia, y Juan Jesús Vallejo muy amablemente accedió a contarnos una historia, un cuento del pasado que tiene muchos detalles que nosotros aquí en Colombia no conocemos. Juan Jesús Vallejo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Me pregunta don Roberto Tobar Gaitán por el misterio del oro en América y por qué es tan importante seguir su rastro respecto a lo que fueron las civilizaciones antiguas. Tenemos que pensar que cuando llegaron acá los españoles hace 5 siglos, el 80% de la población del continente murió por el choque bacteriológico. Y entonces las tribus y los diferentes culturas y mundos se quedaron aislados, pero antes el continente era radicalmente distinto. Lo que no sospechaban los arqueólogos hasta hace muy pocos años es que esa interconexión era tan amplia y tan importante. Una de las cosas muy curiosas respecto a esto es que el poco oro que aparece en la civilización maya iba desde Colombia. O sea, imaginaros la ruta comercial Colombia, atravesar todas las selvas centroamericanas hasta que llegaba a México. Podemos saber si los mayas y las culturas colombianas, como fueron por ejemplo los quimbayas o los muiscas, estuvieron en contacto. Casi con toda seguridad sí. O sea, lo que ya defienden los arqueólogos es que eran expediciones que salían desde Colombia y llegaran a México. O sea, no que el oro iba de tribu en tribu y de mano en mano, sino no, que es que había delegaciones comerciales que iban con intercambio cultural. Pero esta historia del oro tiene especial importancia si investigamos el tema de los incas, los Intipchurin, los hijos del sol. Un pequeño grupo de personas que creó el que fue a la postre el mayor imperio de América hasta la llegada de los españoles. Bueno, los incas llegaron a tener tal cantidad de oro que hasta hicieron un templo forrado entero en oro que se conoció como el Coricancha. Sus ruinas están a día de hoy en la actual ciudad del Cuzco y encima, como no, pues pusieron una iglesia. Pero bueno, este templo entero, construido en oro, que obviamente deslumbró a los españoles y que cuentan las crónicas que cuando uno entraba y llegaban los primeros rayos del sol, incluso apenas podías ver del reflejo del oro, tener en cuenta que ahí estaban las malquis, las momias de los incas que habían fallecido, de los emperadores, y abajo había una réplica de diferentes lugares del imperio, todo hecho en oro macizo. Y estoy hablando de llamas, mazorcas de maíz, diferentes sitios, o sea, todo eso en oro macizo. Bueno, el misterio sobre todo esto es, ¿el oro salía solamente de los ríos o había grandes vetas de oro en la selva, en zonas desconocidas? Pues casi con toda seguridad sí, y hay diferentes leyendas al respecto, por ejemplo la que nos habla del reino del Paititi. Investigando esto en Perú hace algunos años me pasó algo muy curioso. Estuve en contacto con Antoine Georges, que es prácticamente el primer expedicionario y el único
que ha viajado mucho desde la montaña de la Usangate en dirección hasta la selva amazónica. Ahí queda una tribu que se conoce por el nombre de los queros. Muchos los conocen como los últimos incas. Se descubrieron en el siglo pasado, hace ya varias décadas, y esta gente estuvo totalmente aislada durante siglos. Ellos tienen un recuerdo y un conocimiento de la cultura inca que ni siquiera podemos tener a través de los textos. Bueno, pues hablando sobre los hechos de esta tribu, todos los años los queros hacen una danza al Zapag Chuncho. El Zapag Chuncho significa el indígena o el indio muy importante y lo representan con una gran cadena de oro. En esas danzas, esos bailes y esas tradiciones orales dicen que el Zapag Chuncho vive en un lugar de la selva amazónica. Pero ellos ya no son capaces de bajar hasta la selva amazónica porque cuando lo hacen se encuentran con los guairichunchos, los indios que tiran las flechas invisibles. Hay tribus sin contactar que les tiran con cerbatanas dardos envenenados, esos son las flechas invisibles, y los matan. Entonces, durante muchos años ese camino se abandonó, a día de hoy ya no existe. Sí bajó un indígena quero hace algunos años con cuerdas, porque el camino, repito, ya no existe. Y al ver huellas de pies descalzos se asustó muchísimo y volvió a subir, y otra vez jamás han vuelto a bajar nadie de la tribu de los queros. ¿Qué nos pone esto encima de la mesa? Que realmente esos mundos interconectados existieron y que se conectaban gracias a ciertas mercancías, una muy importante, el oro, no por su valor material, sino por su valor espiritual, porque era fundamental en muchas ceremonias. América es un continente mágico, repleto de misterio. Muchos de ellos están por resolver. Ojalá nos pongamos todos como tarea viajar por este continente que es nuestro padre y que sigue guardando intacta su magia. Esa es una pequeña historia del oro, falta mucho. Los avioncitos que nos entregan a todos, esos avioncitos que se exhiben en el Museo del Oro y en muchas colecciones privadas. Vamos a hablar de esos temas en otros cuentos de la noche. Sus cuentos van a ir. Quiero despedir este programa haciendo un pequeño homenaje a una persona que a lo largo de los años me ha seguido, Walter López Giraldo. ¿Me está escuchando, Walter López Giraldo? Muy amable. Su señora, se me perdió el nombre de la señora. La señora es, perdónenme la vida, Paola Guayacán. Paola Guayacán se enteró que su esposo, don Walter, cuando se existió el programa Paz Verde, escribió para inscribirse en el club de amigos de Paz Verde. Comenzamos a hacer ese club y entonces los niños nos mandaban las cartas, nosotros les enviábamos un formulario para que se suscribieran. Y en esa época hubo muchos problemas en el país, no sé si ustedes recuerdan, por las bombas y todo ese problema que hubo en Bogotá. Y Michifufú, por favor. Y mucho correo se perdió, no llegó. Al mismo tiempo comenzaron los problemas para nosotros, para los que trabajábamos en televisión. A raíz de La Última Esperanza comenzó. Yo no pude contestar muchísimas cartas que enviaron los niños del país y pido disculpas. Don Walter López, según cuenta su esposa Guayacán, Michi,
Don Walter López estudió una carrera relacionada con el medio ambiente y él dice que todo fue gracias a Paz Verde. Don Walter López y Paola Guayacán López Giraldo, Walter López Giraldo y Paola Guayacán, muy amables de verdad por esta correspondencia y por esos recuerdos tan bonitos. Quiero agradecer a ustedes. Seguimos con Cuentos de la Noche. No este jueves que viene porque voy a descansar, pero sí el jueves siguiente. Ya les avisaremos el momento en que salga el programa, 9 de la noche, la cita, vamos a estar ahí. El programa va a ser un poco más largo como el de hoy y vamos a traer historias nuevas, cuentos, mitos, leyendas, arqueología, espeleología, naturaleza y otra gran cantidad de cosas. Cuentos de la Noche, una compañía en la que estamos todos juntos, unidos, muy amables. Yo aquí con Michifufu, despídase Michifufu. Ustedes no conocen a Matata. Matata está dormida allá atrás. Le tomé una foto hace un poquito, vean, conozcan a Matata. Aquí para ustedes son las 9:30 de la noche. Para mí son las 12:33 de la noche y es la hora de los espantos, del miedo. Y Michifufu y Matata me acompañan. La sombra no sé si habrá pasado por allá, pero cuando Michifufu para las orejas y hace así, algo está pasando. A ustedes felicidades, mil gracias por su atención y nos vemos de este jueves en 8 días. De verdad, muy amables por su compañía.